I know you asked me to come here tonight to discuss a topic. You asked me what's something that stands out, and immediately I said, you're like, be something. I'm like, be fearless. So I'm excited to talk about this topic tonight with you guys. Cynthia nos está diciendo que está muy Are you contenta going to cuando yo le translate hice. as I go along? Yes. Está diciendo ella que estaba muy contenta cuando le hice la invitación para comenzar el programa de motivación y emprendimiento, y le pregunté yo qué es lo que tú quisieras hablar, y ella inmediatamente sus ojos se levantaron y dijo, no tengas miedo, be fearless. Entonces ese título nos va a hablar el día de hoy como un plan de motivación para las personas que estamos trabajando en Novatech. Es un honor tener a Cynthia con nosotros el día de hoy. So when I tend to coach or give advice or talk on topics, I like to talk about things that I think not only apply to business, but apply to our personal lives and relationships as well. Cynthia dice que cuando ella va a hablar, quiere hablar también no solamente asuntos que tengan que ver con negocios, sino también que tengan que ver con relaciones con personas. And one of the things that I think is important for us to talk about in this topic of being fearless is, I want people to recognize and understand what fear can sometimes do to your motivation and your dreams and your visions. Una de las cosas que yo quiero hablar esta noche quiero decirles que el miedo muchas veces puede influenciar fuertemente en tu familia o en tus negocios. We spend life sometimes making decisions, and we're not born with a set of instructions. Muchas veces nosotros nos demoramos en tomar decisiones. No nacimos con esa habilidad para tomar decisiones. But sometimes the fear of making the wrong decision or taking the wrong steps can actually block you from making the right ones. Pero muchas veces tener miedo a tomar decisiones equivocadas o correctas pueden bloquearte a comenzar a hacer algo importante. Now, we've all been kids, we've all been teenagers, adults, in relationships, outside of relationships, at work, friends, and most of us, if not all of us here, have made some decisions we wish we would have done differently. Todos nosotros hemos sido niños, hemos sido adolescentes, y posiblemente ahora somos adultos, y seguramente mirando para atrás con nuestros amigos y todas las cosas que hemos decidido, ahora pensamos que podríamos haber tomado otro tipo de decisiones. But I still think the decisions we regret the most are the ones that we didn't take. Lo que sí es importante saber que las decisiones siempre nos van a dar algún camino que vamos a tomar. How many times have you looked at an opportunity and decided not to try it? Muchas veces has visto una oportunidad y has decidido no tomarlo. Or meet somebody that you're interested in, but you're too scared to say hi. O alguna persona, por ejemplo, que estaba interesada en decirte hola y tú simplemente te limitaste. And then you look back later and think, oh, I should have taken that opportunity. It turned out so well. Or you know what? I should have given that person a chance. Maybe my life would have turned out differently. Y mirando para atrás dices, uy, debí haber tomado esa decisión, o debí haberle dado a esa persona una oportunidad más y no lo hice. I don't believe in living a life with regret. Everything we do is a decision that we take at that moment. Sometimes it's the right one, sometimes it's not. But you cannot live through a life of regretting the decisions or choices that you made. No creo que deberíamos estar constantemente arrepintiéndonos por las decisiones que hemos hecho. Recordemos que las decisiones que tomamos en ese momento fueron importantes para ese momento y debemos continuar tomando decisiones. And in the same token, I look at fear the same way as well. Fear has no place in anybody's life. We weren't placed on this earth to be fearful. Lo importante aquí es no no arrepentirse de las situaciones pasadas. Lo importante es que hay que comenzar a pensar que hay oportunidades otra vez. Sentirse como oportunidades otra vez. A little bit, yeah. So for those of you who know me, you might know that I'm a reverend. So I'm also a very spiritual person. Soy una persona muy espiritual, como ustedes ya me conocen. And I like to say that if you know who your father is, if you know who's got your back, what is there that you cannot do?
Si tú conoces a tus Does that padres make, I y don't know if miras that qué es lo que ellos han translates hecho, pregúntate, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Like, for example, my pastor likes to tell this story because his father was the football coach at the high school that he went to. Tengo un amigo que su papá era un entrenador de fútbol que fueron a la escuela juntos. And all the kids in school used to pick on him until they found out that his father was the football coach in the school. And all of a sudden they started showing him all this respect. And it made him feel so proud and so good to know that, you know what, no one's going to mess with me because my dad's the football coach. Muchos chicos comenzaron a darse cuenta que él era el hijo del entrenador y seguramente él comenzó a pensar de que nadie iba a involucrarse de alguna manera con él o hacer alguna cosa inadecuada porque él era el hijo del entrenador. Now let's take that a step further. Vamos a tomar un paso más adelante. Now God is your father. Ahora Dios es tu padre. Who's going to mess with him? ¿Quién va Who's going a to mess meterse with con, you, quién va a meterse con él o contigo, que eres su hijo? knowing that you are a child of God? No, nadie más que tú, que él. So if somebody can walk around a school campus feeling that big because their father is a football coach, you can walk through life, business, personal relationships, knowing that this is who has your back. Si tú en la escuela puedes sentirte bien siendo el hijo del entrenador y puedes caminar tranquilo y nadie se va a meter contigo porque tú eres el entrenador, imagínate lo que tú puedes hacer si Dios es tu padre y caminas en tus negocios, en tu vida, en tus relaciones, en tu diario vivir. And so much of the burden and the fear and everything that you worry about just disappears. En ese momento, ¡boom!, todas las cosas que estaban haciéndote sentir miedo van a desaparecer. Now, I don't want to confuse fear with caution. No te confundas cuando yo digo miedo con tener cuidado. All right. I think it's important to have an air of caution about you, to be very discerning and to examine things. Es importante ser capcioso o tener cuidado y estar analizando las cosas siempre antes de tomar una decisión. And there's a big difference between checking something out, being cautious about it, and investigating it to know whether or not it's the right decision for you, and just being afraid to try it at all. Son dos cosas distintas, analizar las cosas porque tenemos cuidado, analizarlas porque hay algo importante allí que yo puedo encontrar, a tener miedo. Life is about a series of decisions. La vida es más o menos una serie de decisiones, pasos para tomar decisiones. But at any given day, any given moment in time, it could be the next second, you have the ability to change your course. Pero cada minuto, puede ser incluso cada segundo, tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida. You're not happy in a relationship, you're not happy in a job, you're not happy with your current financial situation, do something about it. Si no estás feliz en tu hogar, si no estás feliz en tu trabajo, si no estás feliz en tu negocio, haz algo inmediatamente. One thing I cannot tolerate, or one of the mindsets I try to change the most when I'm talking to either friends or family or business associates or people who just want to learn more about what it is that we do, is not making excuses. Una de las cosas que yo trato de hacer en mis conversaciones con personas, en mis conversaciones en mis negocios, con mi familia, es que no presentes excusas. You can't blame others for your decisions. No puedes poner la responsabilidad en otros por tus decisiones. Because you're the one who is given your life to live, not them. Debes saber que tú eres el que le das a tu vida la forma que quieres vivir y no los otros. You know, oftentimes I hear, well, you know, I'm married to Eddie Petion, who's also the CEO of our company. We decided collectively to form a business together. Muchas veces he escuchado y todo el mundo sabe que estoy casado con Eddie
y hemos decidido juntos hacer o tomar o hacer un negocio. And we've been together now almost 20 years. Estamos And juntos from casi day 20 años. one, we've always done everything together. En cada cosa que hacemos, vamos a estar siempre juntos. If a bad decision was made, it was our bad decision. Si hemos hecho alguna decisión inadecuada, mala, es nuestra mala decisión. All right. In the same token, I can't blame him for things that we decided to do, and he can't blame me, because all decisions that you make in life, guys, people may influence your choices, but at the end of the day, it's your decision to do something or not. Si yo cometo un error o ella comete un error, o él comete un error, no vamos a acusarnos. Ustedes tienen que entender que cada uno hace sus decisiones y no podemos estar echando la culpa a los demás por nuestras decisiones. You know, people fear a lot of things. They fear not having money. They fear maybe not having food. They fear not being attractive enough, or fortunate enough, or smart enough. But it's all nonsense. It's all smokes and mirrors. These are just fear and doubt that we put in ourselves, or others attempt to put in us in order to diminish our capacity. Es importante saber que las influencias de los otros no deben afectar sobre ti. Es normal que muchas veces tenemos miedo a la comida, miedo al negocio, miedo a invertir, miedo a que no somos muy guapos, miedo a muchas cosas. Al final son cosas que solamente son como humo que hemos puesto en nuestras vidas, que no son importantes. You have to be comfortable sometimes just doing things that you're uncomfortable doing. A veces tienes que sentirte bien haciendo cosas que no necesariamente te dan placer, pero debes sentirte bien haciendo las cosas que normalmente no son buenas o aparentemente buenas. I'll give you a perfect example. Por ejemplo, when I was a ejemplo kid, perfecto. I joined Girl Scouts. Okay, that's what we did back in the 70s. Cuando yo era jovencita, me uní a los Scouts, por allá por los años 70. And as one of the jobs or responsibilities of a Girl Scout is to sell cookies to help raise money for the Girl Scouts. Una de las responsabilidades que tienen que hacer es vender galletas para poder tener fondos para los Boy Scouts. So back then we didn't have social media and all that. You had to go door to door to your neighbors' houses and ask them to buy cookies from you. En ese tiempo no teníamos teléfono ni tampoco redes sociales. Teníamos que ir de puerta en puerta a poder ofrecer nuestros cookies para poder venderlos. The very first house I went to, I rang the doorbell. The lady answered the door and told me, no, thank you. She wasn't interested, and closed the door. La primera puerta que yo toqué el timbre, la señora salió y me dijo, no estoy interesada, y ella cerró la puerta. I immediately went home, gave the sheet to my parents, told them to take it to work and go sell the cookies for me. Le dije a mis padres, aquí están tus cookies, lleven ustedes al trabajo y véndanlo por mí, pero yo no voy a vender ni uno más. Now, what's the lesson to learn from that? They actually sold a bunch of cookies. I got all these awards I didn't even deserve because my parents took care of this. En realidad, ¿qué cosa he aprendido de eso? En realidad, mis padres vendieron muchísimos cookies y yo no tuve que ni siquiera preocuparme de eso. So what's the lesson to learn from that? Well, one, I didn't necessarily quit. I just found another way to achieve my goal. En realidad, lo que he aprendido de aquí es que no realmente dejé las ventas, sino que busqué una manera distinta de hacer las ventas a través de otro medio. But I did allow fear to keep me from continuing. En realidad, yo sentía mucho miedo para poder continuar. Eso sí lo sentí. And that's going to happen, right? You're going to have fearful moments and frightful moments where you can't quite push yourself to do it at that time. En realidad tú vas a sentir eso permanentemente. En diferentes momentos vas a sentir miedo y ese miedo vas a sentirlo permanentemente y eso tienes que reconocerlo. What's important to remember at that time? Es What's importante important to recordar remember en is that ese it's okay to momento. fail. Excuse me. It's okay to fail. Es correcto. It's okay to fail. Es correcto caer o fallar. But more importantly, find people that can help you. Pero lo más importante es buscar personas que te ayuden. I'm not saying we can do everything on our own. There's a lot we can do on our own that we don't even try. But it is so important to surround yourself with people that can help you.
Yo reconozco que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, pero hay algo importante que tú tienes que hacer, es reconocer que también tienes que rodearte de personas que te puedan ayudar. You know, maybe you can't afford to go to college. De repente tú no puedes pagarte tu universidad. Watch videos on YouTube for free. Mira videos cómo pueden hacer cómo puedes hacer para poder estudiar o ir a la escuela. You have friends that are doctors, friends that are teachers, friends that are accountants, friends that are mechanics. How many of you guys, if you think about just even your neighbors or your friends, all the different things that they're good at in life that you maybe aren't aware of? These are our teachers, our community, our friends, our families. Mira videos donde hay personas que son médicos, son ingenieros, son contadores. Mira cuál es la experiencia de ellos. De repente conociendo vas a conocer muchas realidades que están alrededor tuyo. No te olvides que al lado de tus vecinos puede haber experiencias muy importantes de las cuales tú puedes aprender. So not being able to attend school formally, to me, is nonsense. Some of the smartest people I know didn't finish school. No es necesariamente importante que tú vayas a la escuela formalmente y termines tu universidad. Por ejemplo, yo no he terminado la escuela. And I've learned the most in life from them because they don't teach you necessarily in school and in books the life lessons that you need to succeed. Normalmente en la universidad no te van a enseñar cosas que la vida te va a enseñar. Y ella dice, yo aprendí muchas cosas en el diario vivir. You surround yourselves in communities like this one. Like you know, one thing I find interesting with Zooms that we do often as business leaders, like myself and Boris, you have a lot of people in this room right now. But how much do we know about who's here Una cosa and interesante. what their interests are and what their goals are? Una cosa importante que he aprendido es rodearme de personas como esta comunidad, por ejemplo, donde ustedes están presentes aquí. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen cuál o qué situaciones han pasado los que están presentes en esta comunidad, por ejemplo? Like I would encourage everybody here. You've got almost 50 people in the room, including ourselves. But I would encourage everybody here to reach out to you. Let them know what your goals are, what your interests are, why you joined the meeting, and start to connect more. Yo voy estamos como 50 en este Zoom. Yo les voy a inducir a ustedes y animar a que por favor se conecten entre ustedes y puedan ver las experiencias y comenzar a conocerse uno con otros. I'm a true and honest believer that your success is based on the connections and the networks that you build. Mira, no estoy realmente seguro que tu éxito vaya a tener algún éxito porque tú estás haciéndolo solo, sino por las conexiones que tienes con personas con quienes tú te relacionas. You want to be successful, find a team of successful people, make friends with them, and start to work together. Es importante tener relaciones con otros y comenzar a hacer conexiones y trabajar juntos. You'd be amazed at what doors begin to open up for you. Because things that you wouldn't normally know on your own, somebody else you're in connection with knows and is able to share it with you. Tú no te imaginas las puertas que se van a abrir cuando tú te establezcas conexiones con otras personas y vas a ver que ellos mismos te van a abrir puertas en otros lugares, en lugares donde tú ni siquiera imaginabas. In the same token, close the door on anybody who's negative in your life. Es importante hablar de en este punto también. Cierra las puertas a aquellas personas negativas que no te ayudan en nada en tu vida. I'm not a believer that people want to actually see you fail. I just think sometimes people don't have it in themselves to do what it takes to move forward and go after their dreams. And it just makes them feel better to see somebody else in the same position. No sé si realmente a la gente le gusta que tú fracases, pero ellos mismos se van a ver en tus fracasos a ellos mismos en realidad y eso les va a hacer sentir confortables, pero realmente no te juntes con gente que tiene esa actitud tóxica contigo. Yeah, not everyone's going to like you. Not everyone's going to want to be your friend, and that's okay.
We're not here to impress others. No todos van a querer, vas a gustarles, no todos van a querer ser tus amigos, está bien, no estás aquí para contentar a todos. Does that make sense to everybody? ¿Les parece que lo que estoy I diciendo know es I've been going correcto? on for like 20 minutes. ¿Les parece bien? Correcto. There is one already open. Awesome. Ajá. It's correct. Yeah, William. they're writing, están diciendo que correcto, están de acuerdo. Pueden escribir en el chat si ustedes desean. Yeah. They're saying it's correct. Yeah, I mean, listen, you want to be happy in life, you want to be content, you want to be satisfied. Stop trying to make others happy, content, and satisfied. You have to start with yourself. It's the only way you can achieve your goals. ¿Quieres estar contento en tu vida? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar satisfecho? Comienza a ser satisfecho o a ser feliz a otras personas y verás cómo tú también comienzas a ser muy feliz. So I'm going to encourage everybody to do a little project tonight, if you don't mind. And maybe they can follow up with you and you can help them go over it. Ok, les voy a animar a hacer un proyecto a todos ustedes y vamos a pedirle a Boris para que de repente nos haga llegar las noticias de lo que ustedes van a lograr. I want everybody tonight, not tomorrow, not the day after. Okay, I'm an action person. To write down the 5 things, top things that they wish to accomplish by the end of this year. Les voy a pedir ahora mismo, en este mismo momento, que escriban en el chat 5 cosas que a ti te gustaría lograr al final de este año. Quiero que lo hagas ahora. Soy una persona de acción. Comienza. Exactly. And in that list, first take a look at what has been keeping you from doing these things. I don't believe in like New Year's resolutions. You know, the New Year comes and everybody makes all these promises about what they're going to do for the year. They're going to lose weight. They're going to get a new job. I don't believe in New Year's resolutions. I believe in daily resolutions. Es importante que tú pongas allí cosas importantes, no esas resoluciones que normalmente se hacen al comienzo del año. Cuando termine el año dicen voy a bajar de peso, voy a hacer tal cosa. No, esas cosas no. A mí me gusta que tú tomes decisiones diariamente que te puedan ayudar a lograr tus objetivos. And when you're making this list, before you figure out how you're going to do it, you have to kind of figure out why it hasn't already been done. Ok, es importante que cuando pongas esa lista, no te preguntes cómo lo vas a lograr, sino pregúntate por qué aún no lo has logrado. You need to come like face to face with your enemy. And maybe you're the one keeping you from doing something, or maybe it's a spouse or a friend that's been talking you out of it. You need to kind of pinpoint what it is that's been keeping you from doing this thing, and then first get rid of that, because if you don't get rid of what's keeping you from doing something, it's just going to keep coming back. Te voy a decir algo, tú tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que encontrarte con tu propio enemigo. De repente tu enemigo, tienes que estar cara a cara con tu enemigo. De repente tú mismo eres tu enemigo, que no te has dejado lograr tus objetivos. De repente tu esposa, de repente un amigo, de repente tu hermano, un familiar. No puedes estar tú en medio de una situación eso constantemente sin lograr los objetivos que tú quieres. Then you can start to put a plan together on how to get it done. Es importante que después de poner esas 5 cosas, hagas un plan para ver cómo lograr esas 5 cosas. Like whenever somebody comes to me about a vision, this, I always ask them, well, why haven't you done it already? Siempre que una persona viene a preguntarme acerca de la visión que tiene y contarme las cosas que dice, yo le pregunto siempre, ¿por qué aún no has logrado eso? Or, you know, maybe they work long hours, or they have kids, or they think they don't have enough money to start. De repente ellos te dicen que trabajan muchas horas, tienen muchos niños, no han tenido tiempo para comenzar. Excuses. Son excusas. All excuses. Son solamente excusas. If you know how to make money, you'll always know how to make money. I know there's a saying that says, you know, you need money to make money. It's nonsense. You don't need money to make money. Not that it couldn't help. Ella dice, no But you don't need it.
No necesitas dinero para hacer dinero, así que eso es una excusa, eso es una falsedad. Tú no necesitas dinero para hacer dinero. I don't have time. Yo no tengo Excuse, tiempo. well, how much more time do you need? We Eh, have 24 hours in a day. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Tienes 24 You horas don't al get día. any more hours. No, ¿cuántas horas más necesitas? No tienes You don't más. get any more hours. No tienes más horas que 24. So does that mean you sleep less? Yeah. Does that mean you sleep less? You don't go to the movies? I have somebody that I won't mention who it is, but you never had time to do anything. I don't have time. I don't have time. But I call them on a Sunday and they're watching football. Muchas veces tú dices, It's no about tienes tiempo. priorities, guys. It's not about time. Muchas veces dices, no tengo tiempo, pero te pregunto, ¿no tienes tiempo? ¿Por qué? ¿Porque estás viendo películas o de repente estás haciendo otras cosas? Si querer lograr tus objetivos te hace dejar cosas, es importante que tú sepas que hay que sacrificar algunas cosas. Tengo un amigo que le llamo y él dice que no tiene tiempo, pero cuando yo lo llamo está mirando fútbol. Yeah, it's about priorities. Es What's important to you? Prioridades, es And, importante. and if it's important, just get it done. Si Don't tienes make algo excuses. Don't let people importante, sit in your way, and don't. perdón, Yeah, si don't tienes let algo people get in your way. importante, Don't make excuses, a tu and don't. alrededor, deja a esa Yeah. gente y ponte a hacer lo que tienes que hacer. I'm sorry, I was interviewing you. Go ahead. No. It's cool. I'm gonna give you guys, just a quick story to kind of end my thought process. And again, this presets me way back when I was a kid. But I got picked on as well, just like regular kids do or whatever. But I kind of grew up in a household where I was taught that you have to have confidence no matter what you do, and I'm extremely blessed and grateful for that, because it's something that I wish everybody grew up with. Es importante que sepan ustedes que yo, cuando hablo de estas cosas, me hace volver a mi tiempo atrás y comienzo a recordar un poco algunas cosas, en qué lugar yo he crecido, y tuve que pasar por situaciones que quizás muchos de ustedes no saben, que yo les voy a contar para terminar mi conferencia esta noche. Like, I was short for my age, and I was in advanced classes, and I played the violin, which was not a cool instrument to play back then. It's cool now, but back then you're carrying around this big instrument case and you just look like a dork walking around the hallways of the school. So I was a perfect target for other people to pick on. Yo tenía menos tamaño para mi edad, pero tocaba violín y tenía que irme a la escuela, y no era nada bonito caminar con un tremendo violín a la escuela cargando en mi espalda. Yo era un punto clave para que la gente se burlara de mí. And understand, I'm not advocating violence at all. No okay, but these girls were like threatening to kick my butt. Okay? En realidad no estaba preparada para aprender violín, pero la gente estaba constantemente molestándome. And guys, I promise you, when I tell you, I've never gotten into a physical fight in my entire life. Yo nunca he peleado, but I've gotten out of a lot of them. En toda mi vida, y a pesar de que ellos me han tratado de hacerlo. But I've gotten out of a lot of them just acting bigger. I threw my violin down on the floor. I puffed up my chest. I got in her face and I told her, I'm going to kick your butt after school, so I better not find you. I was shaking. I couldn't even get the words out. But guess what? She apologized to me later. Normalmente yo nunca he peleado con nadie, pero cuando alguien se venía a querer golpearme, ellos me sacaba la camiseta, me levantaba y le decía, te voy a golpear la cabeza. ¿Y qué cosa crees que hacía la gente? Después me pedían disculpas. But what, I don't know what I would have done had she actually confronted me. But the point is, a lot of these fears we build up are fake confrontations. Don't fear what may happen. Fear what's not going to happen if you don't take the chance. Normalmente, si tú permites que esos miedos comiencen a crecer en ti, te van a afectar en la vida. Si tú tienes ahora una situación similar, no le des lugar al miedo. I see a lot of great people posting some great things that they want to accomplish this year. The only thing I can just tell you to do is go out and do it. And if you don't know how to do it, ask somebody. Find resources, find people who can help give you advice on how to get it done, and just do it. Yo conozco muchísima gente que publica cosas interesantes que ellos quieren hacer. Si tú haces lo mismo, no hagas lo que hacen los demás. Hazlo ya. Sal,
toma el instrumento que te necesitas, asóciate con alguien, pero hazlo. No te quedes allí deseando sin hacer las cosas. All right, so that's my 2 cents for the night. Thank you, Cynthia. Esa es Thank you again, Boris, mi charla por esta for noche. inviting me. Good. Cynthia, you know, we love you. We are following you because you're a good person, a good professional, and good leader. That's why we are here. Le estoy diciendo a Cynthia que nosotros la queremos mucho y que la admiramos porque es una gran persona, una gran líder. Thank you, Cynthia, for being with us. This is going to be continuing every Wednesday. Thank you. I'm going to tell you now, probably you know already, if you have secrets between husband and wife. Week, Eddie is going to be with us next Wednesday. Yes. I did hear that. He has some amazing advice also. Good. Yeah, he started much younger than me, so he's got a lot of good advice to give, and I'm excited he's going to be joining you guys next week. Guys, have an amazing weekend, week, minute, night, and talk to you guys real soon. Gracias, Cynthia. Está diciendo que ella sabe que vamos a estar con su esposo el próximo miércoles. Él va a continuar con nosotros. El próximo miércoles tendremos a Eddie con nosotros. Así que él nos desea lo mejor, nos desea bien. Ella tiene una reunión en este momento y por eso tuvo que irse. Así que, amigos, en realidad esta conferencia se hizo con el propósito de iniciar una serie de conferencias para cada uno de ustedes todos los miércoles. Siempre tenemos charlas de presentación de negocios, pero nunca hemos tenido de manera permanente o algo así como una actividad que nos permita un poco conocer aquellos puntos que nos van a llevar a tomar buenas decisiones para poder hacer negocios. Gracias a Dios, algunos de nosotros hace mucho tiempo atrás alguien nos animó, nos dio fuerza para poder continuar en un proyecto nuevo. Yo tengo ahí algunas palabras que quisiera mostrárselos a ustedes y todavía queremos ocupar los próximos 10 minutos que nos faltan para poder mostrarles a ustedes algunas cosas importantes en la vida. Creo que cada uno de nosotros tiene una oportunidad en la vida para hacer. Tú eres la clave de todo, nos dijo Cynthia esta noche. Es importante que tú sepas que tú eres la clave de todo lo que tú quieres. El hombre o la mujer que sabe quién es puede superar cualquier adversidad. Muchas veces lo negativo copa nuestra mente y nosotros mismos no sabemos cómo salir de la adversidad. Y la razón es muy sencilla, que muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos y hay que comenzar a pensar. Sufrir muchas veces nos hace crecer. La pregunta es, no siempre la adversidad nos fortalece. ¿De qué depende? De la personalidad previa que tú tengas de ti mismo, de tu persona. Es importante que sepas lo que puedes hacer con aquello que te ha sucedido. Si hay alguna cosa que te ha atacado, te ha golpeado y te ha producido miedo, este es el momento para que tú puedas tomar acción. Dale una mirada optimista a la crisis, porque eso te va a permitir que la crisis sea un impulso para lograr cosas nuevas y el éxito se potencializará en función de lo que tú sabes de ti. Es importante saber que el éxito lo único que hace es potencializar lo que tú sabes que eres. Mucho cuidado con aquel que dice, no, cuando ocupó el puesto cambió. No, lo que hace el éxito es potencializar lo que tú ya eras. Y eso es muy importante tomar en cuenta. 3 cosas importantes para poder tomar decisiones y salir adelante en momentos de dificultad como la que estamos pasando. Enmendar, entender, evitar. Pero es importante el concepto de evitar, que tenemos que tener mucho cuidado con él, porque las personas generalmente que atraviesen crisis exitosamente utilizan una combinación de las 2 primeras estrategias de enmendar y entender para poder recién evitar. No hay que evitar por evitar. Hay que tratar de conocer por qué tengo que evitar. Tienes que tener un concepto importante de que tú eres más fuerte de lo que tú crees que eres. Nosotros emergemos fortalecidos cuando tenemos una actitud positiva, optimista, cuando buscamos un acto proactivo, buscando soluciones a los problemas y dándole una mirada nueva a las cosas. A veces nos quedamos en lo que hemos vivido antes y eso nos hace perder un poco el objetivo. Necesitamos establecer vínculos. Cynthia nos dijo hoy, esos vínculos tienen que ser valiosos porque hay personas conocidas o desconocidas que en otros momentos parecían distantes, en estos momentos de crisis o de decisiones, son de ayuda y nos ayudan a tener cierto consuelo si hemos pasado por una crisis para recomenzar de nuevo. Es importante valorar eso.
también es importante reenfocar tus prioridades. Hoy Cynthia nos ha dicho que tú tienes que poner tus prioridades de tal modo que puedas tú enfocarte en ellos. Y una cosa muy bonita que nos ha dicho es que no solamente los pongas como tu lista, sino que te pongas a actuar. Eso es clave para poder lograr cosas en la vida. Abre una ventana al cambio. No te olvides que las situaciones traumáticas que nos pasan en el día a día nos van a abrir oportunidades. En el momento en el cual un pescador pesca más peces es cuando el río está revuelto. Abre tu ventana al cambio, no te resistas y vas a darte cuenta que las cosas comienzan a mostrarse con gran oportunidad. También Cynthia nos mencionó el día de hoy que ella es una mujer espiritual. Y si Dios es tu padre, no hay nada que luche contra ti. Si tú decides algo, Él va a ir contigo. Y si te equivocas, Él te va a ayudar también a reestructurar aquello que tú necesitas reestructurar. Si tú no crees en Dios, no importa, pero crees en un ser supremo. Y lo más importante es que tú hagas las cosas que necesitas hacer, porque cuando tú lo tienes en tu mente, te enfocas a pesar de las situaciones difíciles y tomas decisiones, comenzarás a ver grandes resultados. Creo que